Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien y que estemos con toda la energía para comenzar este nuevo periodo de evaluación del segundo bimestre. Hoy vengo con un nuevo contenido de matemáticas sobre fracciones. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes, el quinto año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina clara y equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores, disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo, desarrollar las actividades en la guía y luego guardarlo en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar fotografías de las actividades para poder llevar a cabo su retroalimentación y también evaluar su guía. Objetivo de este video: identificar conceptos, representación y tipos de fracciones con motivación e interés. La habilidad, identificar. La actitud, con motivación e interés. Y el conocimiento es el concepto, representación y tipos de fracciones. ¿Para qué? Para utilizar este concepto y aprendizaje sobre las fracciones en situaciones cotidianas y además, ¿cómo lo haremos? Reconociendo, representando e identificando fracciones mediante el desarrollo de la guía de trabajo. Instrucciones del trabajo de hoy. Nosotros entonces hoy comenzamos esta nueva unidad en la cual vamos a aprender acerca de conceptos, tipos y representaciones de las fracciones y también sus equivalencias. Así que vamos con las actividades propuestas y este nuevo aprendizaje. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, en el desarrollo realizando las actividades 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en su guía, y en el cierre respondiendo a la actividad final para sintetizar y evaluar su propio aprendizaje. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos, pero recuerden que si necesitan más tiempo que ese, no hay inconvenientes, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Recordad también que el aprendizaje de ustedes es como esta escalerita. Parten en una base, ¿cierto?, para poder avanzar y llegar a la cima. Y en este proceso pueden surgir varias dificultades, pero lo importante es que ustedes sepan que siempre deben tener una actitud positiva frente al aprendizaje. Siempre yo puedo hacerlo. Si necesitan más tiempo del que aparecen las instrucciones, tómelo y no lo vean como algo negativo, sino al contrario. Si deben volver a realizar las actividades o corregir algo que yo les indico, vean siempre eso como parte del aprendizaje. Y tengan la seguridad que cuentan con todas las herramientas para realizar un excelente trabajo. Así que ánimo, que yo confío en ustedes y sé que ustedes pueden. Ahora una pregunta indagatoria para comenzar. ¿Cuál es el valor de las siguientes representaciones y a qué tipo de fracciones corresponderá? Tenemos aquí 3 imágenes en las cuales se muestra cómo representar algún tipo de fracción. Una vez que aprendamos los contenidos, vamos a poder volver a esta pregunta indagatoria, más o menos cuando estemos terminando el video, y vamos a darle respuesta. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar ustedes debieron haber respondido estas 2 preguntas de activación de conocimientos previos sobre el cuadro SQA. ¿Qué sé y qué quiero saber acerca de las fracciones? Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Para comenzar, recordar lo que ustedes vieron en años anteriores sobre qué es una fracción, que corresponde a una parte de un entero y se expresa con 2 números separados por una línea fraccionaria. En este caso tengo el 5/12. El numerador corresponde al número 5 y el denominador es el número 12. ¿Qué indica el numerador? El número de partes que se consideran de un entero. ¿Y qué indica el denominador? El número de partes en la cual se divide un entero. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo un entero que es mi trozo de torta. ¿Ya? Ese trozo de torta estaba dividido en 12 partes. Y ya se comieron 7. Por lo tanto, me quedan solo 5. Es decir, que yo de una fracción puedo conocer el numerador, el denominador, puedo representarla y además puedo saber cómo se lee, que en este caso es 5/12. ¿Cómo leemos las fracciones? ¿Ya? Vamos a recordar un poquito lo que ustedes también ya saben, pero que es muy importante el momento de realizar estas actividades que vamos a desarrollar hoy, ¿ya? La fracción, por ejemplo, que está aquí, se lee 1/2. Es decir, cada vez que tengamos una fracción con denominador 2, la palabra clave será el medio, independiente de qué número sea su numerador. En el caso del 3 es tercio, en el caso de 4 es cuarto, en el caso de 5 es quinto, en el caso del 6 es sexto, en el caso del 7 es séptimo, en el caso del 8 es octavo, en el caso del 9 noveno y por último en el 10 es décimo. Esto independiente del numerador que yo tenga, porque por ejemplo si aquí tengo un 5 en vez de un 1 va a ser 5 octavos, ¿ya? Por lo tanto
eso siempre va a quedar fijo de acuerdo al número que se encuentra como denominador hasta el 10. ¿Qué pasa después? Cuando ya paso desde el 10 hacia adelante, escribo el número, como se dice el número, ¿cierto? 11, acompañado de la palabra avos. Lo mismo en el caso del 12. 12 avos. Y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, si es un 23, va a ser 23 avos, ¿ya? Y así en cada una de las fracciones que vayamos trabajando. ¿Cómo representamos las fracciones? Algo que ustedes también ya han visto y que es muy importante. Por ejemplo, tengo la fracción 6 séptimos. Esta fracción me indica que tengo un denominador, es decir, una parte total que debo dividirla en 7 partes iguales y de ellas solo voy a considerar 6. ¿Y cómo las considero? Pintándolas, ¿ya? En el caso de la fracción 3 sextos, puedo utilizar una figura distinta. En este caso voy a utilizar un hexágono. Aquí utilicé un círculo, acá un hexágono, y lo voy a dividir en 6 partes iguales. Y esas partes iguales solamente voy a considerar 3, que es lo que me indica mi numerador. En el caso del 13/25 avos, también puedo representarlos y utilizo una forma distinta. Aquí utilicé puros cuadraditos. Y de ellos voy a pintar 13. Luego, en el 8/16 avos, en esta fracción, también voy a buscar una forma de representar que es totalmente distinta. Si se fijan, hice puros triangulitos dentro de un cuadrado y por lo tanto puedo representar la fracción 8/16 avos. Ahora vamos a ver el tipo de fracciones. Tenemos 3 tipos de fracciones: propia, impropia y número mixto, ¿ya? ¿En qué consiste la fracción propia? Son aquellas en que el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos 3 ejemplos, en el cual el número que se encuentra arriba de la línea fraccionaria es menor que el que se encuentra abajo. Y estos casos siempre se van a dar en el caso de que estemos hablando de fracciones propias. ¿En qué consisten las impropias? Son aquellas en que el numerador es mayor que el denominador, es decir, en el cual el número que se encuentra arriba es más grande que el número que se encuentra abajo. Y el número mixto son aquellas que están compuestas por un número entero y una fracción propia, tal como se muestran los siguientes ejemplos. 5 enteros, 2 séptimos, 3 enteros, 12/26 avos y 10 enteros, 3/17 avos. El número entero y la fracción propia. No puede ser una fracción impropia porque eso indica que hicimos mal la equivalencia. Y eso lo vamos a ver a continuación. Practiquemos entonces lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos aquí representaciones de fracciones en las cuales vamos a identificar cuánto es cada una de ellas. En este caso, 9 cuartos. ¿Por qué? Porque voy a contar todos los que están pintados, y tengo pintados en azulito 9, de un recuadro completo que son 4. En este segundo caso son 3 enteros y el que está sin pintar completo son 2 sextos. En el tercer ejemplo hay solo 2 pintados de 5, por lo tanto es la fracción 2 quintos. En el cuarto ejemplo tenemos solamente 5 pintados de 9, por lo tanto es 5 novenos. En el quinto ejemplo tenemos aquí 5 enteros que están pintados totalmente y en el último círculo que está sin pintar algunos de ellos tenemos solo 2 pintados de 17 que son en total. Y por último acá tenemos 11 pintados en total de un entero que está dividido en 8 partes. Ahora, ¿qué tipo de fracción es la primera? Impropia, según lo que aprendimos. El numerador es mayor que el denominador. La segunda, el número mixto, está compuesto por un entero y una fracción propia. En el tercer caso es una fracción propia, porque su numerador es menor que el denominador. En el cuarto caso también es una fracción propia. En el quinto ejemplo es un número mixto que está compuesto de un entero y una fracción propia. Y por último, una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador. Excelente. Sigamos entonces con el contenido. Yo sé que aquí ustedes vieron algo que les causó algún ruidito en su cabeza que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con la transformación de número mixto a fracción impropia? Si yo veo esta imagen, puedo escribir esta representación como un número mixto. Es decir, tengo 3 enteros y tengo del otro 2 pintados de los 6 que son en total. Pero también puedo escribir esta misma representación como una fracción impropia, en la cual voy a decir que en total tengo pintados 20 triangulitos, ¿cierto?, de un entero que está dividido en 6 partes.
Por lo tanto, puedo transformar de número mixto a fracción impropia, que es lo que vamos a ver en el ejemplo. Tengo aquí un entero 4/6. ¿Qué debo hacer para poder transformar este número mixto a una fracción impropia? Debo hacer lo siguiente. Primero, multiplicar el entero por el denominador y a ese resultado le voy a sumar el numerador. Y ese va a ser ahora mi nuevo numerador de mi nueva fracción impropia. Se multiplica el entero entonces, el 1 por el 6, y luego al resultado le voy a sumar el 4, que es mi numerador de la fracción. Y para esta nueva fracción que voy a formar, este resultado va a ser mi numerador y siempre voy a conservar el denominador. Veámoslo entonces en este ejemplo. Voy a hacer la multiplicación. 1 por 6 me va a dar 6 como resultado. Y a ese 6 le voy a sumar los 4 que están en el numerador. Por lo tanto, voy a obtener un resultado de 10. Y voy a formar entonces la fracción 10/6, lo cual está representado en esta imagen. Es decir, esta imagen me representa tanto la fracción 1 entero 4/6 como la fracción 10/6. Ahora vamos al caso contrario, transformación de fracción impropia a número mixto. Tengo la imagen, ¿ya? Esto lo puedo escribir como una fracción impropia, lo que sería 11/8, o como un número mixto, lo cual sería 1 entero y 3/8, porque tengo 3 pintados de un entero que está dividido en 8 partes iguales. Veamos entonces cómo tenemos que hacerlo. Aquí vamos a ocupar, si en el otro ocupamos la multiplicación, aquí vamos a ocupar la división, ¿ya? Por lo tanto, se divide el numerador, que es el 16, por el denominador, que es el 9. El cociente, que viene siendo como el resultado de la división, será mi entero. Y el resto, que es lo que queda bajito en la división, va a ser el numerador de la fracción propia que va a quedar en el número mixto. Y siempre se mantiene el mismo denominador. Veamos entonces cómo va a ser esto. 16 dividido 9. 9 por cuánto me da 16? Por 1, porque si no, me paso. Y eso me va a dar como resultado entonces el 16 menos 9 va a ser 7. Es decir, que ahora escribo y identifico las partes de este número mixto. El 1 va a ser mi entero. El 9 va a continuar siendo siempre mi denominador. Y el 7 va a ser mi numerador de mi fracción propia. Es decir, me va a quedar como resultado un entero 7/9. Lo cual se encuentra aquí representado. Es decir, un entero 7/9 es equivalente a 16/9. Veamos entonces ahora y practicamos un poquito. Tengo de número mixto a fracción impropia. 3 enteros 5/9. Multiplico 3 por 9, 27. A ese 27 ahora le voy a sumar el 5 y me va a dar como resultado 32. Por lo cual voy a formar la fracción 32/9. Siguiente ejemplo. Tengo el 7 enteros 3/6. Voy a multiplicar 7 por 6, lo cual me da 42. Y a ese resultado del 42 le voy a sumar los 3 que tengo en el numerador, lo cual me va a dar 45. Y por lo tanto voy a formar la fracción 45/6. Recuerden que siempre se conserva el denominador de del número mixto. De fracción impropia ahora a número mixto. 32/5. ¿Qué debo hacer aquí? Debo dividir. Muy bien. Voy a dividir 32 dividido 5 y eso me va a dar igual a 6. ¿Por qué? Porque 5 por 6 me da 30. De lo contrario me paso. Entonces ahora hago la resta, 32 menos 30, y eso me va a quedar con un resto de 2. Es decir, este va a ser mi entero, este va a ser mi denominador y este va a ser mi numerador. Veamos. Formé entonces el 6 enteros, 2/5. Y vamos al último ejemplo. 28 tercios. Voy a hacer la división. 28 dividido 3. ¿3 por cuánto me da cercano 28? 3 por 9. Y 9 por 3 son 27. Hago la resta y me queda como un resto el 1. Es decir, tengo el 9 que va a ser mi entero, el 3 mi denominador y el 1 que va a ser mi numerador. Y formamos entonces el número mixto 9 enteros, 1 tercio. Excelente. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Vimos hartas cositas acerca de las fracciones. Entonces mi cerebrito está haciendo ahí conexión y dice que las fracciones corresponden a una parte de un entero y se forman, o sus partes son, un numerador, un denominador y están separados por una línea fraccionaria.
Las fracciones se pueden representar, es decir, hacer un dibujito en el cual yo muestro, ¿cierto?, en qué consiste la fracción, y también la puedo escribir en palabras. Además, se clasifican en propias, donde el numerador es menor que el denominador, impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, y en números mixtos, donde tengo un entero más una fracción, una fracción propia. Para transformar de número mixto a fracción impropia, se multiplica el entero por el denominador y al resultado se le suma el numerador de la fracción. Para la nueva fracción que se va a crear, siempre se va a conservar el denominador. En el caso de transformar de fracción impropia a número mixto, ahora hago una división, ¿ya? Divido entonces el numerador por el denominador y el cociente que me va a dar como resultado va a ser mi entero y el resto va a ser mi numerador, ¿ya? Y ahí siempre también voy a mantener el denominador. Entonces ahora vuelvo a mi situación problemática que planteamos en el inicio. ¿Cuál es el valor de las siguientes representaciones? Y a qué tipo de fracciones corresponde. En el primer caso, el valor será 7 sextos. Sumo lo que está pintado, ¿cierto? De un entero que está dividido en 6 partes iguales. El segundo caso son 2 sextos. Y en este caso es un entero con 3 cuartos. ¿Qué tipo de fracción es la primera? Bien, fracción impropia. La segunda, propia, excelente. Y el último es un número mixto. Muy bien. Entonces lo logramos, lo hicimos súper bien y pudimos dar respuesta, según lo que hemos aprendido, a esta pregunta indagatoria que planteamos en el inicio. Entonces ahora que ya vimos los contenidos, que estamos preparados, vamos a las actividades de desarrollo de nuestra guía de aprendizaje número 1 del segundo periodo, del segundo bimestre, ¿cierto?, sobre las fracciones. Actividad de desarrollo número 1, identificar el tipo de fracción, escribiendo una P si es propia, una I si es impropia y una M si es un número mixto. ¿Ya? Entonces veo cada una de estas fracciones que tengo aquí y completo con la letra que corresponda. Actividad de desarrollo número 2, unir, ¿cierto?, con una línea, ojalá de diferentes colores, chiquillos, para al momento de revisar sea más fácil. La representación con la fracción y además con la escritura en palabras que corresponda, ¿ya? Entonces hago una línea desde aquí hacia acá y después hacia acá, ¿ya? Entonces así con diferentes colores. Actividad de desarrollo número 3, relacionar las fracciones impropias con los números mixtos que corresponden, coloreando los recuadros del mismo color. Aquí tengo la fracción impropia. Tengo que identificar y calcular cuál de estas que está aquí corresponde a su número mixto. Y para eso tengo que hacer las operaciones, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que ya determino cuál es, voy y las pinto de un mismo color, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener que ocupar aquí 8 colores distintos. Actividad de desarrollo número 4. Completar la tabla registrando lo que se le solicita. Si le doy la fracción, usted identifica el numerador, denominador, lo representa, identifica el tipo de fracción y me escribe la fracción en palabras. Si le doy el numerador y denominador, usted arma la fracción, hace la representación, el tipo de fracción y la fracción en palabras. Y si les doy la representación, a partir de esta representación, usted me dice cuál es la fracción, cuál es el numerador, cuál es el denominador, el tipo de fracción y la fracción en palabras. Así que ahora viene la actividad de cierre. Contestar cierto las preguntas al final del cuadro de SQA, qué aprendí acerca de las fracciones, si logré diferenciar los tipos de fracciones y qué alternativa refleja su aprendizaje sobre el tema de las fracciones. Para lograr un mayor aprendizaje, reforzar, apoyarse en la resolución de la guía, tienen aquí páginas del cuadernillo y páginas del texto de estudio, ya del cuadernillo delgadito y el libro de colores. Entonces ahora es el turno de ustedes de trabajar en el desarrollo de la guía número 1. Entonces, si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar este video o me consultan, ¿cierto?, por correo o WhatsApp. Y no olviden el envío de las evidencias de trabajo a tiempo para poder llevar a cabo la retroalimentación y evaluación sin perder nada de puntaje por responsabilidad. Así que vamos que ustedes pueden. Nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien. Cariños.